Siempre buscamos cambios en nuestra vida y luchamos y hacemos hasta lo imposible porque esos cambios se den. Y es una tarea bien difícil y complicada, porque la vida se niega a cambiar mientras uno no cambie. Y las situaciones traumáticas y difíciles, complejas, se vuelven a repetir una y otra vez, precisamente porque no ha habido un cambio interior. Entonces el trabajo realmente está dentro, no afuera. Hay que volver al pasado. Hay que revivir esas experiencias que ya hemos vivido y que fueron dolorosas, analizarlas, comprenderlas profundamente, entender sus mecanismos y cómo se dieron las cosas de la forma que se dieron y por qué. Y visualizar resultados mejores que pudieron haberse dado. Y en esa medida estamos cambiando nuestro presente, en esa medida estamos construyendo nuestro futuro también. Entonces el trabajo es interior, el trabajo es dentro y no fuera. No hay que cambiar el mundo, hay que cambiarnos a nosotros mismos. Hacer un inventario de nuestra vida es necesario y es de gran utilidad. Podríamos dividirla por capítulos, ¿no? Por ejemplo, primer capítulo, mi vida hasta los 6 años, por ejemplo. Supongamos que haya vivido en el campo, es vida campestre. O al contrario, en la ciudad. Los primeros 10 años los viví en la ciudad, entonces vida citadina. Segundo capítulo, o dentro de ese mismo capítulo podría ser vida escolar. ¿Cómo fueron mis vivencias en la escuela? El siguiente, bachillerato o secundaria. ¿Quiénes fueron los héroes de ese capítulo? ¿Qué sucesos viví que me hayan marcado definitivamente? Otro capítulo podría ser mi primer encuentro sentimental. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se dio y por qué se dio así como ocurrieron los hechos? Más adelante podría haber otro que dijera, por ejemplo, enfermedad. Suponiendo que haya sufrido una enfermedad que me afectó fuertemente, pues ese sería un capítulo. O por ejemplo, cambio de residencia. Resulta que me fui a vivir con mis abuelos y dejé a mis padres por 1 año, 2 años, entonces bueno, otro capítulo. Y así sucesivamente voy dividiendo, ¿no? Más adelante podría ser servicio militar, suponiendo que hubiera pagado servicio militar. O por ejemplo, universidad, protagonistas de ese momento, acontecimientos significativos. También podría haber otro que fuera mi primera relación de pareja. Bueno, todo lo que se me ocurra sobre eso. Momentos felices y momentos difíciles. Igualmente podría haber un capítulo también sobre vida profesional. Ya cuando empecé a desarrollar mi labor profesional, qué acontecimientos, qué personajes me marcaron, qué recuerdos gratos e ingratos tengo de esa época. Y así sucesivamente. El objetivo es, al hacer este resumen, vamos a encontrar momentos, situaciones y personajes que dejaron huella en nuestra vida y que seguramente todavía están influyendo, porque esas huellas
¿no cree usted que quedan ahí inactivas? Muchas de esas vivencias siguen marcándonos en el día a día, determinando nuestra conducta, nuestras creencias, nuestra forma de pensar. Otro capítulo pudo haber sido, por ejemplo, contacto con la religión. Resulta que me integré a un grupo religioso y bueno, y eso me marcó definitivamente, entonces incluirlo también. Viaje al exterior, suponiendo que haya viajado. Bueno, usted puede encontrar la forma de formar capítulos de esa novela increíble que es su vida, en la cual usted es el protagonista principal. Y en la medida en que usted logre extraer de cada uno de esos capítulos la esencia, lo principal, pues va a entender mejor el momento presente y va a tener más control sobre su existencia. Esa es la idea, mi amigo. Mis queridos amigos, tengan la edad que usted tenga, esta información es útil para usted. Pero si usted tiene más de 50 o incluso más de 40, esta información es crucial. Mire, yo comparo la vida con el hecho de uno alimentarse. O sea, nos alimentamos de impresiones de las cosas que nos suceden. Con eso nos alimentamos, con emociones. Y nuestro cuerpo se alimenta con sustancias, con materias físicas. Y hay un proceso de digestión y hay un proceso de eliminación. Bueno, en el hecho de vivir, ese proceso de digestión y de eliminación funciona pésimamente. Porque nadie nos enseñó a digerir impresiones, porque nadie nos enseñó a digerir los golpes de la vida, porque nadie nos ha dicho cómo hacer para eliminar los residuos que quedan después de una experiencia traumática. Y han sido tantas, porque desde que teníamos 3 años venimos experimentando traumas emocionales, golpes. Y digo 3 años porque a partir de ahí el niño sufre un trauma y es cuando se separa de la madre. Un trauma duro, un golpe duro, que es el que lo va a enfrentar con la vida. Bueno, el caso es que hacer una recopilación de hitos, hacer una lista de acontecimientos claves y personajes claves en nuestra vida puede ser de gran utilidad y de gran necesidad para uno superar tantas cosas, ¿no? Y para avanzar, para no quedarse ahí estancado. Mire, yo aquí tengo una lista de una cantidad de cosas que recopilé de mi propia vida y es, bueno, mi vida ha sido larga, ¿no? 60 años, desde un punto de vista muy largo y desde otro, pues eso no es nada. Pero el caso es que he vivenciado cantidad de cosas. Entonces, por ejemplo, esto lo hago para que sea más didáctico, para que usted lo tenga presente. Yo nací en el campo. No es lo mismo haber vivido la niñez en el campo que haberla vivido en la ciudad. Eso tiene unas implicaciones muy grandes. De niño era el hazmerreír de alguno de mis familiares por X o Y motivo, que con razón o sin razón, pues para mí era un tormento y era doloroso. Eso fue un pequeño trauma o gran trauma más bien, porque uno lo experimenta como un trauma fuerte en esa edad. Y de pronto pudo haber sido no solamente un hecho, sino varias cosas que hacían que uno como niño se avergonzara de sí mismo y se sintiera mal, porque otros lo hacían sentir mal por eso. Un niño, por ejemplo, que cojea, o un niño que tiene un defecto, tiene las orejas muy grandes, o la nariz muy grande, o que es muy delgadito o muy gordo. Bueno, son situaciones que a veces en boca de la familia lo hacen sentir a uno mal, porque de pronto lo ridiculizan o ¿sí? Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Igualmente los castigos, ¿no? Recordar los castigos que nos infligían nuestros padres no dejan de ser hechos traumáticos que están ahí, que siguen ahí incrustados en nuestra mente y que tienen repercusiones en el presente. Y la parte sexual, el encuentro con la sexualidad, por ejemplo, que suele ser un tabú en muchas familias, eso deja huellas profundas. Hay familias donde el tema ni siquiera se podía tocar en ese entonces, era un tabú completo, donde era algo pecaminoso, donde era algo malo, donde era algo misterioso, ¿no?
No es lo mismo una familia donde se le enseña al niño que el sexo es parte de su ser y que es normal y que es bueno. Entonces, eso marca la diferencia y da por resultado un adulto muy diferente al otro, ¿no? Uno experimenta, por ejemplo, de niño temores y terrores nocturnos. Yo recuerdo, por ejemplo, unos sueños y pesadillas espantosos en los que yo me despertaba a los gritos. Hay quienes dicen que son los egos que empiezan a rondarlo a uno y que vienen de vidas pasadas y entonces están empezando a apoderarse de su psiquis, entonces uno los percibe. Bueno, el caso es que es bueno recordar también eso y revivirlo y analizarlo y profundizar en ese hecho, ¿no? También el hecho de que uno haya sido el hermano mayor, o el del medio, o el menor, es altamente significativo. Por ejemplo, el hermano mayor siempre va a cargar una responsabilidad grande, mientras que el menor no. Por lo general el menor suele ser irresponsable porque es niño mimado, porque no le delegaban las responsabilidades a él, no tenía otros niños a cargo, el mayor tenía que hacerse cargo de sus hermanos. Pues todo eso tiene que ver. O si está en el medio, pues también eso es significativo. Una madre que, por ejemplo, fue muy dedicada a su hijo, muy cariñosa, muy melosa con su hijo. O al contrario, una madre que fue bastante exigente y agresiva con su hijo, eso marca la diferencia más adelante. Y hay que tenerlo en cuenta y ojalá uno escriba todo esto, ¿no? Y se desahogue escribiendo, porque, repito, todo eso está ahí en el subconsciente y está siendo en ella y lo que somos es el resultado de todo eso. Igualmente se presenta en casi todo niño un conflicto, y es que en algunos momentos es muy querido y es centro de atención y en otros momentos es rechazado y es castigado. Entonces eso genera una situación de perplejidad: o me quieren o me odian, o soy importante o no lo soy, o me ven o no me ven, ¿sí? Generalmente de niño uno tomó algún modelo que pudo haber sido un familiar o pudo haber sido una persona cercana. Es bueno que usted tenga presente eso. Yo, por ejemplo, recuerdo al esposo al que casi fue esposo de mi hermana mayor, que estuvieron a punto de casarse, a mi cuñado. Para mí era un modelo. Era como un hermano mayor que yo podía imitar. Y además era mi amigo y me brindaba consejo. Y bueno, esa persona, en su caso, ¿quién fue? ¿Cómo influyó en usted y cómo sigue influyendo? Recordemos que muchas de estas situaciones e incluso personajes se van repitiendo a lo largo de la vida. Aunque esa persona haya desaparecido, es posible que en este momento haya otra que la esté reemplazando en su ámbito de vida, ¿no? El primer noviazgo, importantísimo. ¿Cómo fue ese encuentro con la sexualidad y cómo fue ese encuentro con el amor y con los sentimientos? De pronto no hubo ni sexualidad. De pronto fue simplemente el descubrimiento de la emoción, el descubrimiento de los sentimientos, ¿no? De uno. ¿Cómo fue esa primera novia? ¿Y por qué escogió uno esa y no otra? ¿A quién se parecía? ¿Qué características tenía? De pronto sería una réplica de la madre. Son detalles que hay que ir analizando. ¿Quién fue su mejor amigo en el colegio? ¿Y por qué? ¿Y por qué terminó esa amistad si fue que terminó? ¿Qué admiraba usted en ese amigo y quién lo hizo separar de él? Caso de que haya sido así. ¿Cómo fue el conflicto profesional? Si usted lo vivió, que casi todos lo vivimos, recién terminó estudios superiores. ¿Cómo terminó usted por decidirse a estudiar lo que estudió o a hacer lo que hizo y no otra cosa? A veces ese conflicto es muy duro para un adolescente cuando se siente acosado por la familia. Que dicen, bueno, ¿usted qué va a hacer de usted? ¿Qué va a hacer de su vida? O cuando los padres lo quieren obligar a estudiar X o Y carrera. ¿Sí? En mi caso, yo tuve más adelante contacto con la disciplina militar. Y de algún modo fue un periodo crítico también, porque no estamos acostumbrados a la disciplina y entonces hay un choque ahí. Yo no sé usted qué experiencia viviría, si de pronto también pasó por ahí o fue otro tipo de circunstancia diferente, o fue que se fue a vivir donde un familiar y allá le exigían más, o cómo fue la situación, pero analice a ver qué pudo haber pasado. ¿Cómo fue el despertar de su sexualidad? ¿Cómo fue el primer encuentro de hecho con un hombre o con una mujer? ¿Fue satisfactorio? ¿Se sintió mal? ¿Se sintió frustrado, avergonzado, avergonzada? ¿Cómo lo vivió?
y qué repercusiones tuvo y sigue teniendo en su vida. Si usted en algún momento en el pasado tuvo autoridad, ¿cómo la manejó? En mi caso, yo por ejemplo fui militar. ¿Cómo manejó usted su autoridad cuando le delegaron autoridad? Puede que usted no haya tenido nada que ver con la carrera militar, pero de pronto se vio enfrentado ante alguna situación que lo obligaba a responder por otras personas si usted tenía la autoridad, o estaba al frente de un negocio, o estuvo al frente de su familia, bueno, tantas situaciones. ¿Cómo fue su encuentro con la autoridad detentada por usted mismo? ¿Cómo la afrontó? ¿Quiénes fueron sus amigos más allegados, más íntimos, más de confianza en esa época de juventud? ¿Cómo influyeron en usted? ¿Siguen influyendo? ¿Y por qué? ¿Y en qué aspectos positivos y negativos fue esa influencia? Me paso una lista de 5, 6, 4 amigos que hayan determinado su vida, que la hayan marcado definitivamente, ¿no? ¿Tuvo usted algún encuentro con la religión, con la psicología, con la mística, que haya sido importante y definitivo en su vida? En mi caso fue el encuentro con la gnosis.